No olvidar las victorias es el tema del sermón que esta mañana Iglesia Bautista Betel comparte con usted. Predicador, Pastor Jaime Priego. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Nos quisiera comenzar esta mañana con esta introducción acerca de lo que es un punto de inflexión. Es algo matemático, pero tiene que ver con esto que vamos a hablar. Hay gráficas dentro del estudio, dentro de la física, que lo que hacen es explicar o reflejar algunos aspectos físicos. Por ejemplo, la temperatura a lo largo del tiempo del día. La temperatura de la mañana es más baja, hay más frío, sale el sol y empieza a aumentar la temperatura, y en algún momento del día esa temperatura llega a un máximo y empieza a bajar para volver a llegar otra vez a los mínimos en la noche. Si nosotros graficáramos estas temperaturas a lo largo de las horas del día, podríamos ver que forma lo que se conoce como una campana de Gauss. Es una curva que empieza hacia abajo, empieza a crecer, llega a un punto máximo y luego vuelve a bajar. Y esa tiene una característica, ciertas características físicas que explican el fenómeno que está reflejando. Pero a lo que quiero llegar es que hay un punto de inflexión, hay un punto máximo donde en alguna hora del día la temperatura máxima es fulana de tal. Ese punto máximo lo que indica es que después de eso las cosas cambian, y ese punto de inflexión, las cosas llevaban por un momento y en algún momento cambia la pendiente de esa curva y se va hacia abajo. Eso que refleja ese punto de inflexión no es precisamente de lo que Dios quiere que pase en nuestras vidas. Ese punto máximo reflejaría hasta dónde hemos llegado, y cuando se llega a ese punto máximo ya no hay más que seguir, lo que continúa es empezar a bajar. Pero esos fenómenos físicos que existen, como la temperatura y como muchas otras cosas, no es precisamente lo que refleja Dios y lo que quiere que Dios pase en nuestras vidas. Él no quiere que lleguemos a un máximo, porque siempre tiene algo mejor para nosotros. En el momento que en nuestras vidas podamos decir, es que ya llegué, ya pude llegar aquí, era lo máximo que quería hacer, en ese momento, hermanos, empezarías a bajar. Y eso no quiere Dios. Dios quiere que siempre podamos seguir hacia adelante. Y esa curva que Dios quiere no es una curva que va a bajar, es una curva que en ocasiones tal vez tenga ciertas pendientes, pero siempre es seguir hacia arriba. Y en el libro de Josué eso pasa, hermanos. Estábamos hablando la vez pasada de esas batallas que estaba recordando Josué, ese capítulo 11 donde hacía ese resumen, donde veía lo que estaba pasando y donde hacía planes. Y el capítulo 12 que nos va a ocupar esta mañana y el capítulo 13 empieza precisamente con otro resumen acerca de los reyes que había derrotado en principio Moisés. Josué 12:1 dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol. Recuerden ustedes que antes de cruzar el Jordán, Moisés ya había repartido a algunas tribus parte de esa tierra prometida, y todos los demás habían cruzado, y ahora eran los reyes que había vencido Moisés y la tierra que había repartido Moisés. Y el versículo 7 de este capítulo 12 dice: y estos son los reyes de la tierra que derrotó ahora Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán del occidente. Y empieza el rey de Jericó, el rey de Ai, que es del lado de Bet-El, otro, y continúa todo el capítulo 12 hablando de eso. Me voy a saltar hasta el versículo 24. El rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todos. Aquí Josué estaba haciendo esa recapitulación y estaba viendo todo lo que había pasado hasta ese momento. Habían pasado ya 31 reyes que habían conquistado en total, 31 batallas, peleas que habían vencido ese pueblo de Dios, donde Josué había estado al frente, donde Dios los había bendecido, donde las cosas habían caminado. Y ciertamente ellos podían ver hacia atrás y sentirse orgullosos de lo que Dios había hecho con ellos. Pero tenía que seguir la vida, hermano, tenían cosas que ver. Y en ese punto de inflexión que les menciono, Josué hubiera podido haber caído en esto y decir: ya lo hicimos, ya conquistamos la tierra, alégrate alma, ya todo está tranquilo. Pero no era así, hermanos, había cosas que teníamos que seguir haciendo. Josué tenía todavía cosas por hacer. Ese punto de inflexión a veces nos engaña mucho, hermano.
Déjenme recordarles, por ejemplo, lo que sucedió precisamente con David, años más adelante. ¿Recuerdan ustedes esa historia de David? Desde al principio, cuando vence a Goliat, aquel joven, cuando sigue toda su lucha con Saúl, cuando Dios lo pone donde él estaba gobernando. Y en 2 de Samuel, capítulo 11, dice así: aconteció en el año siguiente, cuando ya David había conquistado también, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Ese rey David, que había hecho grandes cosas, cuando era el tiempo de salir a la guerra, mandó a sus generales a hacer las cosas, y fueron y las hicieron bien. Y sucedía un día, al caer la tarde, fíjense hermanos, al caer la tarde, 6 y tantos de la tarde, que se levantó David de su lecho, tempranito, ¿no? O sea, muy ágil David, a las 6 de la tarde levantándose de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde del terrado una mujer, a Betsabé, que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Y sabemos la historia, la deseó, pasó, y todo el problema que vino a través de eso. Hermanos, cuando David se sentía que estaba en ese punto máximo, cuando David sabía que Dios lo había puesto ahí, y él bajó la guardia, y él se sintió bien porque habían peleado la gran batalla, porque Dios lo tenía, estaba cumpliendo la voluntad de Dios, y mandó a su ejército a pelear, y él se quedó, empezó a bajar en ese punto de inflexión. Empezaron a hacer las cosas que no debía hacer, y el pecado llegó a su vida. Gracias a Dios, porque Dios lo tomó, y conocemos todo, y el corazón de David, cómo lo restablece Dios. Pero, hermanos, es bueno ver hacia atrás, hermanos, y ver las bendiciones de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Pero es aún mejor, hermanos, ver hacia adelante y saber que Dios quiere que sigamos adelante. Eso es hermoso, hermanos, saber que tenemos una historia, saber que hay algo que nos sustenta, pero también saber que hay algo hacia adelante. Betel, hermanos, tenemos 52 años de vida. La historia de Betel la hemos conocido desde las primeras reuniones que se hacían en lo que era la Avenida Patria, actualmente lo que es Aquiles Cerdán. Después, cuando se compró el terreno en esa misma calle, cuando se empezó a hacer la primera capilla, hermanos, que según nos cuenta nuestro pastor, las paredes de la capilla eran precisamente las paredes de los vecinos, porque no había paredes, una lona, y ahí empezó la iglesia bautista de Betel, continuaba. Después, cuando pasando por aquí, conocemos la historia, se vio la casa que existía aquí en este lugar, que se compra este lugar milagrosamente, que se construye el templo en una forma milagrosa, que Dios nos da clavería número 12, que Dios nos da la esquina, el 144, el campamento. Podemos continuar, hermanos, viendo todas las maravillas de 52 años que Dios ha hecho por nosotros. Más reciente, Chimalhuacán, Navidad de las Montañas, todo lo que se ha hecho, hermano. La planta educativa cuando se hizo, cuando no se tenía un centavo, y Dios puso todo para poder hacerlo. Hermanos, pero déjenme decirles algo. Toda esta historia de 52 años atrás, estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, no digo todos porque seguramente hay, pero la mayoría de los que estamos aquí no vivimos esa historia. La conocemos, la hemos escuchado y estamos felices de ello. Pero muchos de los que estamos aquí, hermanos, no vivimos esos tiempos, no peleamos esas batallas. Y no podemos, hermanos, quedarnos sin pelear nuestras propias batallas y seguir hacia adelante y saber que todo lo hermoso que ha habido en la iglesia bautista de Betel, Dios tiene nuevas cosas, porque no hay punto de inflexión en la obra de Dios. Dios quiere que sigamos adelante, y si ha hecho esas maravillas, ¿qué no hará, hermano, en los próximos años? Pero te necesita a ti, necesita que pelees esas batallas. El capítulo 13 de Josué empieza diciendo algo, dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, recuerden que habían pasado ya 40 años de estar peleando, Josué tenía 80 y tantos años. Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y fíjense esta frase, y quedan aún mucha tierra por poseer. Ya habían peleado, hermanos, ya habían ganado, ya vimos el resumen anterior, ya vimos todo lo que Dios había hecho. Y las palabras del Señor: y quedan aún muchas tierras por poseer.
Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todo, y continúa describiendo todo lo que todavía faltaba de lo que estaba por delante, de esas batallas que seguían por delante. El versículo 7 de este capítulo 3 es muy revelador, hermanos. Fíjense lo que dice Dios. Dios le dice a Josué: reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus, a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y los gaditas ya habían tenido otra parte. Lo que Dios le dice: mira, Josué, esto que ya has hecho, ahora reparte la tierra, porque venía, hermanos, un cambio de estrategia en lo que Dios había venido haciendo y cómo venían luchando estas batallas. A un principio entró Josué y todo el ejército con ellos, y conquistaron, y 40 años estuvieron peleando y estuvieron dando todo por ello. Y ahora Dios le dice: mira, Josué, hay muchas cosas por hacer todavía, no has acabado, pero vamos a hacer un cambio de estrategia, Josué. Ahora vas a repartir la tierra a cada quien que la va a poseer, y lo que va a suceder, hermanos, es que cada uno de ellos va a seguir la lucha en su propio territorio. Ya no vas a ir todo el ejército a luchar, Josué, ya no va a ser así. No quiere decir que estaba dividiendo y que la iglesia se iba a dividir, no, sino que cada quien iba a hacer una parte de ese trabajo que les tocaba. Cada quien iba a tomar lo que le correspondía, y cada tribu iba a luchar sus propias batallas. Reparte esa tierra. El plan no cambiaba, hermanos, el plan seguía siendo el mismo, los principios eran los mismos, la forma de hacer las cosas, de seguir peleando era, pero la estrategia había cambiado. Dios le dijo: hay un cambio, ya no vas a seguir igual, tienes que cambiarlo, y vas a poder hacer eso, hermanos. Igualmente, nosotros podemos vernos 52 años de historia de la iglesia, hermanos, podemos ver 2000 años de historia de la iglesia, donde durante 2000 años Dios ha seguido luchando esas batallas por cada uno, y la iglesia de Dios se ha permanecido. No han cambiado los planes, no han cambiado el principio, no ha cambiado el mensaje. Ciertamente cambian la estrategia, ciertamente cambian las formas, ciertamente tenemos que vivir en ese mundo, pero no ser parte de él, pero sí tomar las armas que Dios nos pone a nuestra disposición, sí hacer las cosas distinto. Tenemos que luchar y cambiar las estrategias muchas veces, hermanos. El mensaje no cambia. El mensaje sigue siendo el mismo, hermanos. El mensaje que le decía a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, ahí sigue adelante. Ese mismo mensaje que nos da Jesús en Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28:18: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese por tanto significa: porque yo tengo el poder en el cielo y en la tierra, id y haced discípulos a todas las naciones, id y conquistad esa tierra. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el mensaje que Dios ha dado, hermano, porque Dios tiene el poder en el cielo y en la tierra. Nos manda: id, no esperes a que vengan, id. ¿Y qué tenemos que hacer? Discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Bautizándoles. ¿Qué es eso del bautismo, hermano? Lo vemos en las clases. El bautismo es un reconocimiento público de que hemos creído en Cristo. Le tenemos que enseñar a la gente que al creer en Cristo tenemos que bautizarnos, porque es un mandato de Dios y es la forma de decirle a la iglesia: yo he creído en Cristo. Tenemos que enseñar esto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos que enseñarles que guarden las cosas que Él nos ha mandado. ¿Qué enseñó Jesús, hermano? A veces, y lo hemos hecho, yo también lo he hecho, presentamos ese mensaje, hermanos, en una forma muy light, en una forma muy sutil, y le decimos a la gente: mira, Dios te ama, eres pecador, Cristo murió por ti, arrepiéntete de tus pecados y acéptala en tu corazón, y las cosas van a cambiar en tu vida. Y ciertamente es así, hermanos. Pero a veces presentamos a ese Dios en una forma light, en una forma de decir: tienes problemas, no te preocupes, Dios los va a resolver. Y la gente con una preocupación busca eso.
¿Ese es el evangelio? Sí, hermanos, es parte de ese evangelio. Pero, hermanos, hay cosas mayores que eso. Ahí no quiero decir que hay que completar el evangelio, ¿no? El evangelio es uno solo, pero a veces el mensaje no lo damos completamente completo, hermanos. No decimos todas las cosas. Y como para muestra, déjenme comentarles lo que sucedió. Ustedes seguramente lo escucharon en las noticias el jueves pasado, jueves 1 de octubre, en Oregon, en la Universidad de Oregon. Una persona llamada Chris Harper entró a una escuela, hizo una matanza. Y textualmente déjenme tomar un pasaje de que estaba en la revista Proceso, que dice así, como un testimonio de la gente que estaba ahí, dice, y preguntaba, Chris Harper preguntaba, ¿eres cristiano? Si lo eres, ponte de pie, porque eres cristiano, estás a punto de ver a Dios, les decía, y enseguida les disparaba. Antes de ser abatido por la policía o que cayera este hombre, mató a 10 personas, entre ellos a una maestra. Imagínense ustedes esa escena, hermanos. Entra un hombre, esta persona era del grupo, lo conocían, era de esa escuela, de ese grupo donde entró, armado hasta los dientes, y hacía esta pregunta: ¿eres cristiano? Sí, les disparaba. ¿Eres cristiano? Sí, le disparaba. 3, 4, 5. Si usted hubiera sido el octavo, el noveno de esa lista, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? ¿Sí? ¿No? ¿Salgo corriendo? Esto sucedió, según las crónicas, en 2 minutos pasó todo esto, hermanos. En 2 minutos él empezó a hacer esto, por los disparos llegaron gente y fue abatido este hombre. 2 minutos. Es un buen tiempo. Imagínense ustedes la confusión de ese momento, en un salón de clases, no había para dónde irse. Él al frente, haberme matado a la profesora y estar diciendo, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? La historia nos habla de esto, hermano, el circo romano. El ser cristiano costaba la vida. El ser cristiano era motivo para que se divirtieran y fueran al circo romano y ser devorado por los leones en el circo romano. Somos cristianos, hermanos, pero a veces nos falta poder tomar esa fuerza y decir, sí, Señor, no quiero tener nada más tus bendiciones, sino quiero trabajar por ti y quiero estar delante de ti. ¿Recuerdan ustedes el pasaje del joven rico? Marcos 10. Entonces Jesús dice que después de que él habló, este joven llegó y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tenía la intención, quería, lo había buscado. El Señor le dice, guarda todo esto, lo he hecho desde mi juventud, yo quiero seguirte. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, toma tu cruz. Déjenme parafrasear este versículo. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, ponme a mí en primer lugar y sígueme haciendo lo que tú debes hacer. Poner a Dios en primer lugar, hermanos, es decirle a Dios, Señor, tú eres lo primero para mí. No hay otra cosa, Señor, que pase antes de ti. Y tú vas a tener el primer lugar en mi vida, antes que cualquier cosa. Y tomar la cruz, hermanos, no significa morir en la cruz. La cruz era el trabajo que Dios tuvo que hacer por nosotros. Y a cada uno de nosotros nos da un trabajo que hacer, algo que realizar dentro de la iglesia. Dios nos pone algo, por eso nos capacita y nos da los dones a través de su Espíritu. Pero Dios te dice, ponme en primer lugar y haz lo que debes hacer. Este joven dice que se dio la media vuelta y se fue. Jesús decía esto mismo, ese era el mensaje de Jesús, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjense lo que debemos hacer, hermanos, niéguese a sí mismo, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz y sígame. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, significa poner a Dios en primer lugar. No puede haber otra cosa más importante que Dios en nuestras vidas. Y tomar la cruz significa hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué quiere Dios de ti, hermanos? ¿Qué trabajo te ha dado? Eso es tomar tu cruz y seguirle. Ponme en primer lugar, haz tu trabajo.
Lucas 9, 57 dice: yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Él le dijo: Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿De qué estaba hablando, hermano? De cosas materiales. Cuando queremos seguir a Dios, tenemos que decirle a Dios: Señor, antes que nuestra casa, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestras posesiones, nuestros autos, todo lo que tú me puedas dar, tú estás en primer lugar, Señor. Así lo estaba diciendo él. Las cosas materiales no pueden estar delante de Dios. Dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en casa. ¿De qué estaban hablando, hermanos? De familia. A veces ponemos en primer lugar a nuestra familia. A veces ponemos en primer lugar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Dios dice: no, yo soy el primer lugar. A veces hablamos de Cristo, hermanos, a la gente y le decimos: mira, Dios te va a ayudar. Y ponemos a la gente, sigue en medio la gente, y ponemos a Dios como que está girando alrededor de la gente. Y eso no es así. La tierra, el sol no gira alrededor de la tierra, hermanos. La tierra gira alrededor del sol. Y nosotros debemos de girar alrededor de Cristo. Cristocéntricos, el centro es Cristo. Y nuestra familia y todas las cosas están alrededor de Cristo. Nosotros debemos estar alrededor de Cristo. Y tomar la cruz significa negarnos y hacer lo que Dios quiere, hermanos. Hacer la voluntad de Cristo. Alguien podría preguntar: ¿y cuál es la voluntad de Cristo? Esta pregunta concretamente en Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad de Cristo, del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios, hermanos, es que su evangelio sea predicado. La razón de ser de la iglesia es que el evangelio de Cristo sea predicado, que la gente conozca de Cristo, que crezcamos en número y en conocimiento de Dios, y esa curva nunca se detenga y las cosas sigan adelante, hermanos. La voluntad de Dios es hacer la obra, hacer discípulos, enseñándoles que Jesús los ha enseñado. ¿Recuerdan ustedes la oración del huerto, hermanos? Cuando Jesús está ahí en el huerto del Getsemaní, y esa oración de Jesús cuando dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que venía la cruz, hermano. Ese era tomar su cruz, era hacer su trabajo. Le dice: si es posible, ya hay otra solución, Señor, pasa de mí esta copa. Esa copa significaba el pecado de cada uno de nosotros en esta vida. Pasa de mí esta copa. Pero la siguiente frase es nuestra frase que debemos hacer: no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. No se haga mi voluntad, Señor. No quiero ser yo el centro, quiero que seas tú el centro en mi vida. No se haga mi voluntad sino la tuya. Dios nos manda a conquistar la tierra, hermanos. Dios nos manda de la misma forma que mandó a Josué a conquistar esa tierra. El plan no ha cambiado, hermanos. El plan sigue siendo el mismo. Las estrategias pueden cambiar, las cosas siguen adelante. Es hermoso ver atrás, pero es mejor ver hacia adelante. Hermano, ¿cuál es tu lugar en esa batalla? El ejército se dividían, había gente de a pie, había gente que llevaban lanzas, algunos llevaban espadas, algunos tenían que hacer alguna cosa, otros tenían provisiones. En un ejército hay muchas cosas que hacer. Esta es la labor del ejército de Dios. Hermano, ¿estás claro de lo que Dios quiere en tu vida? ¿Está claro lo que Dios te ha puesto a trabajar? No es que vengas a resolver tus problemas, hermanos. No, eso viene aparte. Eso viene junto. Pero el principal motivo es que tú hables de la voluntad de Dios. Es que tú pelees esas batallas contra el enemigo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, hermanos. Tenemos lucha con el mundo, con Satanás. Y tenemos que hablar del evangelio de Cristo. Tenemos que ponernos delante de las filas de Dios y hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. No buscar que Dios me solucione mis problemas, sino decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nuestra oración siempre comienza en esa forma: Señor, te pido, Señor, por favor, ayúdame. Y nuestra oración delante de Dios es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y haciendo tu voluntad, yo sé que tú vas a cumplir mis necesidades, Señor.
Yo sé que tú lo vas a hacer, Padre, pero quiero cumplirte a ti, Señor. Quiero estar delante de la batalla. Quiero pelear la batalla, hermano. Quiero estar delante de ti, Señor. Quiero buscar tu voluntad. ¿Conoces esa voluntad de Dios, hermano? ¿Sabes dónde estás parado en la iglesia? ¿Sabes cuál es tu lugar? ¿Sabes qué estás haciendo? Porque muchos no lo sabemos, hermano. Venimos a la iglesia, nos sentamos, hermanos. Venimos aquí cuando queremos, cuando podemos. Cuando no hay otra cosa más importante que hacer, venimos. Un domingo sí y el otro no. Salen y algunos nos vamos, que no nos quedamos a las clases. Tengo otra cosa más importante, mi familia es importante. Y salimos de aquí y no nos acordamos del Señor en toda la semana y regresamos. ¿Eres cristiano? Sí, voy a la iglesia. Bien, hermano. ¿Y qué hacemos? ¿Estamos negándonos a nosotros mismos? ¿Estamos poniendo a Dios en primer lugar? ¿Estamos tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo? Eso es lo que Jesús estaba predicando. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Tenemos que ser sinceros, hermanos, a veces no lo hacemos. Y las batallas siguen ahí. Tenemos que seguir luchando, hermanos. Tenemos que seguir estando delante de Dios. ¿Quieres hacerlo? Dios te invita. Dios sigue pensando que tú eres importante para Él y te sigue esperando en ese lugar que te ha puesto. ¿Conoces tu don, hermano? ¿Estás trabajando en eso? ¿Estás firme para hacer la obra de Dios? ¿Te has preparado? ¿Te sigues preparando? Es una invitación, hermanos, una exhortación a cada uno de nosotros. Las cosas siguen adelante. Puede haber cambios de estrategia, pero el mensaje es el mismo. La conquista es la misma. Dios te quiere a ti, hermanos. Les invito a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. En esta tarde, Señor, queremos decirte, aquí estamos. Queremos tomar nuestro lugar en la batalla, Señor. Confírmanos, Señor, en ese puesto que nos has dado. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, nos revela y nos da, Señor, de tu poder, nos das dones para seguir adelante. Permítenos descubrirlo, Señor. Permítenos tomar esa espada, seguir adelante. No pensar que las cosas, Señor, se han acabado. No vivir del recuerdo, Señor, sino vivir esperándote a ti. Luchando cada día, Señor, en el presente y haciendo planes en el futuro. Saber que seguimos creciendo, Señor, que somos una iglesia que está delante de ti, amándote, y que tú nos das las fuerzas, Señor, para seguir adelante. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra, Señor, porque tú nos llevas, Señor, a seguir peleando. Nos ponemos en tus manos, Señor, y agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por ser ese Dios vivo y maravilloso, ese Dios que está delante de nosotros. Y te pido que en este momento, Señor, nos confirmes a cada uno de nosotros, Señor, a cada uno. ¿Qué quieres, Señor, de nosotros? Escúchalo, hermano. El Espíritu de Dios seguramente te lo está diciendo. El Espíritu de Dios te está diciendo: ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has seguido aquello? ¿Por qué no te has enrolado? ¿Por qué no has hablado? ¿Por qué no has estudiado? ¿Por qué no has asistido? ¿Por qué no me has puesto en primer lugar? ¿Por qué a veces no te niegas a ti mismo? Eso dice su palabra, hermanos. Hagámoslo. Es tiempo de decirle a Dios: Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, y no la mía. Quiero negarme y tomar mi lugar y trabajar en tu nombre. ¿Escuchas ese Espíritu de Dios, hermano? ¿Lo escuchas llamando a tu corazón? Así como te llamó aquel día para decirte: te amo, quiero que seas mi hijo. De igual forma ese Espíritu sigue hablando. Y ahora te dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Dios les bendice, hermanos.